Buenas tardes a todos y a todas los que nos están escuchando. Estamos muy contentos de estar pues en el 17 Coloquio de Africanías en el marco de la Feria Internacional del Libro de Historia y Antropología, que está cumpliendo su 32 edición. En esta ocasión, como el año pasado, vía virtual por los problemas de la pandemia, pero pues qué bueno que se esté haciendo de todas maneras este esfuerzo para que la feria siga promoviendo las publicaciones no solo del instituto, sino también de otras instituciones importantes. En esta ocasión estoy muy contenta de poder acompañar la presentación de un libro muy importante que salió pues apenas en fue coordinado por Rafael Castañeda y Juan Carlos Ruiz, y que se titula Africanos y Afrodescendientes en la América Hispánica Septentrional, espacios de convivencia, sociabilidad y conflicto. Este libro está formado por 2 tomos y lo editó el Colegio de San Luis y la Red Columnaria. Es un libro que reúne a varios especialistas en el tema, también historiadores que se acercan quizá por primera vez al tema de las poblaciones de origen africano y que refresca la mirada histórica sobre este tema. Es cierto que se han hecho varias investigaciones, que han salido algunos libros sobre el tema, pero esta compilación nos ayuda a entender en dónde se encuentran hoy en día los estudios sobre los africanos recientes, sobre todo en la parte del centro y norte, aunque hay artículos de todas las regiones. Y bueno, para comentar este libro, contamos, y les agradezco mucho, con la presencia pues, de uno de los coordinadores, Juan Carlos Ruiz Guadalajara. Muchas gracias, Juan Carlos. Él es profesor investigador del Colegio de San Luis, es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Historia, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente, Guadalajara, Jalisco, maestro en Historia del Programa de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, Zamora, y licenciatura en Historia del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus principales temas de investigación han sido y son relaciones interétnicas en la producción, procesos de formación de creencias y prácticas de significado, paz y no violencia activa desde la perspectiva gandhiana, investigación, acción para la paz y la no violencia en la defensa de territorios y patrimonio biocultural. Muchas gracias al doctor Ruiz Guadalajara. Y también nos acompaña, y me da mucho gusto, Julieta Pineda, que es licenciada en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, actualmente investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Sus investigaciones las ha dedicado al análisis de la relación entre iglesia, religión y esclavitud a través del estudio del vínculo de las poblaciones de origen africano y la orden religiosa de la Compañía de Jesús durante los siglos XVI y entonces, bueno, pues nos sentimos muy honrados por la presencia de ambos investigadores para comentar este libro, que vuelvo a repetir, me parece de mucha utilidad para el acercamiento actual de cómo están los estudios y los nuevos hallazgos sobre las poblaciones afrodescendientes desde el punto de vista histórico. Entonces vamos a comenzar dándole la palabra a la doctora Pineda, para que nos dé sus primeros comentarios sobre este libro que, como decía antes, se compone de 2 tomos. Gracias, Julieta. ¿Qué tal? Bueno, pues un saludo con mucho gusto a todas y a todos que nos vayan a escuchar. Qué pena que las presentaciones editoriales se tengan que dar en estos
en estos términos, pues como toda celebración hace falta el abrazo y el festejo que implica sacar un libro, un libro a la luz, ¿no? Bueno, primero quiero agradecer a las doctoras Gabriela Iturralde y a la doctora María Elisa por la invitación a presentar esta obra. Para mí es un honor estar en este espacio tan importante en la divulgación de los estudios afroamericanos y al mismo tiempo tener la oportunidad de presentar una obra que estoy segura será un referente importante en los estudios sobre la presencia africana en México durante el periodo colonial. En este sentido, también me gustaría felicitar a Rafael Castañeda García y a Juan Carlos Ruiz de Guadalajara por su paciente y titánica labor en la coordinación de esta extensa obra. Y por supuesto también a los autores por sus interesantes aportaciones. Además, quisiera reconocer y destacar que su publicación haya sido por parte de un centro CONACYT, como el Colegio de San Luis, en coedición con Red Columnaria, la cual reúne a grupos de investigadores de varios países y cuyas reflexiones y proyectos en torno a los imperios ibéricos han tenido importantes aportes y por lo tanto una proyección internacional, lo que destaca el significado del libro y el interés de estas instituciones por la temática del mismo. Dicho lo anterior, me dispongo a dar algunas reflexiones sobre la obra. 2 volúmenes, 870 páginas. En la portada el detalle de una imagen de la autoría del maestro Francisco Toledo, que representa un grupo de esclavizados. Y en la contraportada las apreciaciones sobre el libro del historiador Ben Vinson III, especialista en los estudios afroamericanos con especial atención a la presencia africana en México. Aquello de entrada sugiere una empresa ambiciosa, interesante y con una buena acogida. Africanos y afrodescendientes en la América hispánica septentrional, espacios de convivencia, sociabilidad, conflicto, es una especie de corte de caja de los estudios históricos sobre los africanos y sus descendientes en México en los últimos años. Es un 2 en 1, es decir, como ya lo comentaba la doctora María Elisa, 2 volúmenes divididos cada uno en 3 ejes temáticos, que conjugan 23 capítulos hechos por 24 investigadores e investigadoras, cuyo eje rector gira en torno al análisis de espacios físicos e imaginarios, sociales, biológicos, laborales, culturales y religiosos, dentro de los cuales se desenvolvieron y convivieron las personas de origen africano en la América septentrional, y que dan cuenta los bloques temáticos que lo integran. Una preocupación que es del mayor interés y que ha sido abordado en anteriores textos y obras colectivas como la coordinada por Juan Manuel de la Serna en 2005 y María Elisa Velázquez en 2011, una década después. La obra que hoy nos convoca vislumbra significativos avances, novedosas reflexiones, así como fértiles vetas de investigación. El libro colectivo inserta al africano y a sus afrodescendientes en dinámicas más complejas, en interacciones a diferentes escalas y multidireccionales, con otros grupos sociales, con instituciones civiles y religiosas y con ellos mismos. Los configura como una comunidad heterogénea y cambiante a lo largo de casi 3 siglos, temporalidad de estudio que abarca el conjunto de las contribuciones y que nos llevan a una lectura de larga duración. Los autores y las autoras traen a discusión nociones que a mi parecer permiten entrar en discusiones mucho más complejas para poder acercarnos al devenir de los africanos y sus descendientes, como la marginalidad, pero al mismo tiempo la integración, la negociación, la violencia, la convivencia y el conflicto, es decir, la esclavitud y también la libertad. Ahora bien,
se puede distinguir que los textos del primer volumen centran su mirada principalmente en los siglos XVI y XVII y en la población de origen africano esclavizada, aunque no exclusivamente. Dicho volumen abre camino con un amplio balance historiográfico realizado por los coordinadores, que además funge como presentación de la obra colectiva, lo que amalgama con el resto de los textos con el texto de los textos para brindarnos una revisión general del estado que guarda actualmente la historiografía sobre el negro en la Nueva España. Así como señalan las temáticas más estudiadas, también sugieren y dejan entrever las grandes ausencias. Una generosa mención por parte de la mayoría de los textos y que podrían guiar las nuevas investigaciones. Por otro lado, cabe destacar el nutrido diálogo con otras historiografías que discuten la historia de los africanos y sus descendientes en otros espacios de las monarquías ibéricas, y el acceso a investigaciones en otros idiomas traducidos al español, como el de Jean-Paul Zúñiga, y versiones recientes de anteriores textos o parte de investigaciones más amplias, como el de Javier Villaflores, Bernard Banzan y Carmen Bernán. Un aporte del libro es conjugar en su mayoría investigaciones de historiadores e historiadoras procedentes de Estados Unidos, Francia y sobre todo México, especialistas en las poblaciones de origen africano, algunas y algunos de ellos pioneros en ciertos aspectos de esta población, y también a colegas cuyas líneas de investigación se han centrado en otros grupos sociales y en temas y problemáticas de estudio diversas, pero que en sus pesquisas se han encontrado al componente africano. Con otras miradas, se corrobora la presencia y participación de esta población en el desarrollo económico, social y cultural novohispano. Dicha atinada selección de textos, a mi parecer, nutre la reflexión que el lector pueda tener en conjunto de la obra, porque no solo se acercará a trayectorias académicas diversas, sino también a distintas tradiciones historiográficas, enfoques, perspectivas de análisis y a una vasta bibliografía que se puede consultar al final del segundo tomo. Así como la posibilidad de hacer dialogar y discutir a los textos entre sí, como si fuera un seminario de investigación. La acertada estructura de la obra en apartados temáticos con distinta cantidad de artículos es un termómetro más que nos acerca a los espacios de presencia y convivencia de las personas de origen africano más estudiadas. Las dinámicas demográficas y matrimoniales de esclavizados y libres, así como el desarrollo del comercio de esclavos al interior del virreinato, que al mismo tiempo trazan caminos de interacción económica y social, por decir menos, como lo dejan entrever las contribuciones de Chantal Cramoisel, Frank Trey Proctor, Tomás Dimas Arenas, Jorge Victoria Ojeda y María Cristina Córdoba Aguilar en el primer bloque intitulado Demografía y Mestizaje. Cabe señalar que este y los demás apartados contienen estudios regionales que abarcan el centro, el sur y el norte de la Nueva España, habiendo más investigaciones sobre la Ciudad de México, la jurisdicción de Oaxaca y la región minera de Zacatecas, así como un par para las regiones costeras de Veracruz, y lo que podríamos identificar como nuevos o poco estudiados escenarios. Se trata de San José del Parral y la Villa de Saltillo, San Luis Potosí, Santiago de Querétaro, el Real de Tlalpujahua, Puebla de Los Ángeles, Yucatán, y dentro de ellas el análisis de microrregiones que dan cuenta de realidades particulares. No obstante, también tenemos las perspectivas que analizan ciertos fenómenos a nivel virreinal, como los textos de Javier Villaflores y María Elisa Velázquez Gutiérrez, y aquellos que dentro de las dinámicas imperiales e incluso desde un enfoque comparativo, como el de Jean-Paul Zúñiga, Rafael Castañeda,
Carmen Bernard y Bernard Van Sant nos proponen una visión amplia de ciertos fenómenos culturales. Considero a este respecto que hubiera sido útil la inclusión de más planos o mapas y la traza de uno que conjuntara los distintos espacios de estudio y de esta manera ir avanzando en la cartografía de problemáticas específicas en espacios y realidades diversas. Los dos textos reunidos en el segundo apartado, Herejes de color, actitudes y mentalidades, además de advertir casos de prácticas heterodoxas o heréticas por parte de las y los africanos y sus descendientes esclavizados, dibuja un escenario en el que aún bajo esta condición y calidad ganaron dentro y fuera de su comunidad. Hablamos de nociones como autoridad, autonomía, prestigio, respetabilidad, movilidad, influencia, ascenso social y económico, construyendo importantes redes que trascienden las cuestiones de género y calidad y recuperan la capacidad de agencia de estos grupos. Dichas apreciaciones que se dejan ver también en los demás textos posicionan a las personas de origen africano libres y en especial esclavizadas en un lugar distinto a la que la historiografía tradicional nacionalista se esmeró en encasillar o simplemente mantenerlos inéditos. El bloque Religiosidad Popular y Cofradías arropa un conjunto de investigaciones que al unísono analizan la sociabilidad en cofradías al margen de la procuración religiosa y también actividades religiosas. Cabe destacar las contribuciones de estos textos, pues Ruiz Guadalajara, Rosselló Soberón, Quiñones Flores y Sierra Silva sacan a la luz nuevas corporaciones en tiempos y espacios poco estudiados y que se van sumando a la lista que a principios del siglo Nicole von Germenten analizó. Otro de los aspectos que es posible resaltar de esta obra es que es posible reflexionar sobre cuestiones identitarias, étnicas, de género, culturales o ocupacionales, algunas veces contradictorias, pero forjadas en la Nueva España desde el principio del siglo XVI. Vamos viendo cómo el libro va dejando una doble sensación, creo yo. Por un lado, elementos para la comprensión de procesos complejos y una sensación en ese sentido de satisfacción. Pero por otro, la angustiosa sensación de abrir una caja de Pandora y ver que aún falta mucho que reflexionar e investigar. Muchas cosas tienen su doble sentido, su doble valor, perdón. Las contribuciones del segundo tomo, grosso modo, analizan el siglo XVIII y parte del siglo XIX, y con ello la emergencia de nuevos escenarios de convivencia para los y las mulatas, pardas y morenas. Se abre el telón con la sección Imaginarios y representaciones culturales, que desde la historia cultural y de las ideas, los textos de Jean-Paul Zúñiga, Rafael Castañeda y Carmen Bernard profundizan en el problema de la clasificación de la sociedad durante la Ilustración y en el desarrollo y configuración de las nociones de mestizaje, casta, calidad y raza, con base a los conocidos cuadros o pinturas de castas, género pictórico que sabemos inauguró el pintor Juan Rodríguez Juárez por allá de los primeros años de la década de 1700, o las músicas de negros de Allende el Océano, en interacciones recíprocas y comparaciones entre lo local, lo regional y lo imperial. Un tipo de fuentes que también permite acercarnos a la vida cotidiana de esta población, así como se acercan también otros investigadores colaboradores de la obra, por ejemplo, Tomás Dimas Arenas para las minas de Sombrerete y Sandra Nancy Luna para la comunidad de artesanos de la capital del virreinato. Sobre las fuentes de consulta. A través de los textos, el lector podrá darse cuenta de la relevancia de los fondos documentales del Archivo General de la Nación de México,
para el estudio de las personas de origen africano, asimismo de los archivos españoles y otros europeos, pero sobre todo la mina de oro de los archivos locales, los archivos parroquiales, notariales y judiciales, entre otros, a los que los autores se han sumergido y consultado un extenso corpus documental que sustenta sus reflexiones. De la convivencia al conflicto, un apartado que reúne 5 estudios de la autoría de Krogenek, espero pronunciarlo bien, Sandara Luna García, Juana Patricia Pérez Munguía, Isabel Povea Moreno y Luis Juventino García Ruiz. De lugares de frontera, pasando por la trágica vida y a veces violenta en los obrajes y cárcel pública de Santiago de Querétaro, y en contraste con las posibilidades de mejores condiciones de vida que proporcionaba la vida gremial en la Ciudad de México, hasta la interesante configuración de pueblos de negros y morenos en la costa veracruzana. Distintos espacios de convivencia y conflicto y relaciones interétnicas tensas y armoniosas que cuestionan la marginalidad de esta población y en su lugar los colocan en relaciones interétnicas, como he mencionado, diversas, sacando a la luz distintas formas de negociación o estrategias de resistencia y aprovechamiento de privilegios para ascender en la escala social, acceder a recursos o lograr su libertad. Desde los esclavizados ladinos que acompañaban a los ejércitos de conquista, que pudieron acceder a encomiendas o propiedades por sus servicios a la corona, hasta los privilegios que gozaron los pardos y mulatos, que en el siglo XVIII más intensamente fueron exentos de tributo, la posibilidad de portar armas o su lucha por la posibilidad de fundar pueblos de negros, como también lo señala Joana Cecilia Noriega con base a estudios sobre el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Vemos a experiencias de éxito y fracaso, en donde muchas veces ellos no salían favorecidos y en otros, sobre todo mirar hacia las resistencias cotidianas, sí lo hicieron. Sus aportes contrastan con supuestos que se basaban en la letra muerta o en generalidades que ahora ya no son sostenibles. Así, los vemos en todos los ámbitos y accediendo a contratos, trabajos y posiciones que en otros tiempos no se hubieran considerado. De igual forma, salen a la luz interesantes biografías de mujeres y hombres que con audacia y capacidad de resiliencia tuvieron ante el orden colonial. Finalmente, las provocadoras investigaciones arqueológicas de Lourdes Mondragón Barrios y Sebastián Gómez Llanos son una invitación a continuar estableciendo puentes de comunicación multidisciplinaria y en concreto con los hallazgos arqueológicos que aún poco explorados para el caso mexicano, pero prometedores para tiempos posteriores. Por su parte, el balance historiográfico y etnográfico sobre Oaxaca de Joana Cecilia Noriega cierra la tendencia constante del libro de aportar interpretaciones sobre lo ya explorado y brindar nuevas líneas de investigación que invitan al mismo tiempo a una diversificación de fuentes de consulta. La última sección de debates e historiografías finaliza con las importantes reflexiones de María Elisa Velázquez Gutiérrez y Vernon Manzan, el último ofreciendo un panorama general sobre la esclavitud en la Europa occidental moderna, estableciendo comparaciones con América, continuidades y diferencias. En una misma línea de larga duración, Velázquez Gutiérrez, desde una perspectiva histórica, explora la problemática del racismo, prestando atención a la intensa convivencia social y cultural del periodo virreinal novohispano, tan necesario, creo yo, en tiempos actuales.
Miradas diversas, algunas más descriptivas y concretas, otras con novedosas propuestas metodológicas y críticas de fuentes, pero todas provocadoras y sugerentes. En general, una obra que hacía falta y de la cual habría mucho que decir, que será de consulta obligada para los interesados en el estudio de la población de origen africano y para aquellos que solo quisieran acercarse a temas específicos o quieran conocer sobre la vida de estas personas. Una de las bondades del libro es que integra más variantes a la pregunta y posibles respuestas al cuestionamiento ¿qué significó ser negro, negra, mulato, mulata, moreno, morena, pardo, parda, a lo largo y ancho del México colonial? No me queda más que reiterar mis felicitaciones a los coordinadores y autores e invitarlos a que lean la obra que bien merece una reimpresión, dado el reducido número de ejemplares disponibles en formato físico y también el verse exhibido y ser adquirido en las ferias del libro como la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Muchas gracias, Julieta. Extraordinaria y muy completa tu presentación. Yo creo que has tocado los temas más relevantes de la obra que estamos presentando, pero yo creo que después podemos comentar, ahondar en algunos de los temas que has planteado. Yo quisiera antes de esto darle la palabra al doctor Ruiz Guadalajara, que es uno justamente de los coordinadores de esta obra. Gracias, Juan Carlos, te doy la palabra. Muchas gracias a la doctora María Elisa Velázquez, gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la maestra Gabriela Iturralde Nieto, y a la doctora Julieta Pineda por esa presentación tan generosa, tan estimulante. Y efectivamente, bueno, no tenemos posibilidad de celebrarlo con abrazos, pero pues las palabras de la doctora Pineda pues, han sido más que suficientes porque nos reconforta mucho que este tipo de esfuerzos obtengan esa resonancia con los colegas que están metidos de lleno en el tema de los africanos y los afrodescendientes. Yo lo que quiero hacer en este punto, más que hablarles de los contenidos del libro, que me parece que ya han sido descritos de manera muy clara por la doctora Pineda, me gustaría hablarles lo que hay detrás del libro, para que también podamos reflexionar lo que se tiene que pasar para lograr ver cristalizados estos esfuerzos. Debo reconocer que va a ser un poquito anecdótico, pero creo que es importante que la gente, los estudiantes, los colegas, bueno, los colegas conocerán mucho de estos procesos, pero sobre todo los estudiantes o quienes se están especializando en el estudio de la historia, pues puedan ver los problemas a los que se enfrenta la investigación cuando intentamos dar a conocer nuestros resultados. En este caso, la idea de este libro fue del doctor Rafael Castañeda. Y el doctor Rafael Castañeda llegó un día al Colegio de San Luis pues a provocarme, ¿no? como le gusta al doctor Castañeda, y a pedirme que colaboráramos en un proyecto colectivo porque consideraba que había suficientes cosas nuevas que podríamos conjuntar para ir adelante con un texto que pudiera ser atractivo, que pudiera ser, digamos, bueno para la investigación, un texto que nos permitiera pensar y repensar un tema tan profundo, tan importante como el de la presencia de los africanos y sus afrodescendientes en la conformación tanto de los reinos americanos como de los futuros estados-nación. En este caso, la propuesta era concentrarnos en la América hispánica septentrional. Y eso ya era un primer problema. Ahorita voy a decir por qué. El segundo asunto es que, bueno, Rafael sabía que yo estaba trabajando la presencia africana y afrodescendiente en el contexto del pueblo español de San Luis Potosí y las minas del Cerro de San Pedro. Ha sido un tema casi no trabajado prácticamente, un ámbito muy desconocido. Y bueno, yo tenía esos intereses, estaba haciendo mucha investigación de tiempo atrás. Yo, a diferencia de colegas que son muy especialistas en ciertas cosas, pues
trato de diversificarme. Ambas posturas me parecen maravillosas para la trayectoria profesional de cualquier historiador. No es que una sea mejor o sea peor, sino que son muy ricas. Y en este caso eso sucedió. Rafael se ha especializado mucho en el estudio, es uno de los expertos en este momento sobre el estudio de la población africana y afrodescendiente. Y yo soy, digamos, pretendo ser un experto en los estudios sobre la monarquía hispánica y la presencia de esta monarquía en la formación de las territorialidades hispánicas en América septentrional, aunque estudio otras territorialidades de frontera, como sería el Arauco en Chile y la frontera entre cristianos y musulmanes en la isla de Mindanao, lo que fue el archipiélago filipino. Entonces, en este contexto, el diálogo se planteó de manera muy interesante, porque eran la visión de un especialista como Rafael, en realidad está llegando a niveles muy importantes para apretar muy bien el tema, y pues mi visión de todo lo que yo veía y todas las complejidades que veía de la circulación de personas en ese ámbito de la monarquía hispánica, que prácticamente abarcaba casi 4 continentes. Y en este punto en concreto el diálogo se volvió muy, muy rico. Al principio también se incluyó al doctor Felipe Durán en el proyecto como coordinador, pero bueno, son cuestiones que en la trayectoria pues fueron modificándose, y el doctor Durán ayudó en el principio y después ya no pudo continuar. Así que quedamos en el esfuerzo de Rafael y un servidor. Lo interesante es que Rafael, como buen especialista del tema, tiene una red espectacular de los más importantes estudiosos del tema. Es decir, no solamente puede detectar quién por primera vez, como dijo la doctora Velázquez, se está metiendo al tema, como yo, que digamos, no es que me estuviera metiendo por primera vez, sino que quería dar a conocer un primer trabajo después de años de estar observando este asunto en un ámbito propicio, y creo que este proyecto me lo proporcionaba. Entonces acepté con Rafael siempre y cuando pues él ayudara a conformar esta red de especialistas y que él escogiera a los invitados. Y debo decir que precisamente los autores que aparecen en el índice, todos son producto de invitaciones concretas que hizo Rafael, y que nos habla de esta red tan consolidada y tan extensa que hay, yo diría que incluso a nivel planetario, en el estudio de africanos y afrodescendientes. Entonces, en esa parte el libro corrió con una excelente fortuna, porque hubo la aceptación de autores muy importantes, de autores realmente muy importantes, de gente que está muy reconocida en el estudio de los africanos y los afrodescendientes, y teníamos garantizado, digamos, un buen cartel para consolidar un muy buen índice, y además integrar a queridísimos colegas como Bernard Manzan, que es un par de red columnaria, y otras personas también que el mismo Rafael conoció en sus estancias postdoctorales en París. A partir de ahí, pues dijimos, hagamos un plan de trabajo y comencemos a estructurar los objetivos del libro. Y debo decir, como lo marcó la doctora Pineda con un gran sentido, pues que sí, que era un proyecto demasiado ambicioso. De hecho, fue tan ambicioso que casi nos ahogamos en el intento. Casi, estuvo a punto. Y ahorita voy a decir por qué. Por fortuna pudimos echar a andar el proyecto. Tardó muchísimo. Hubo espacios muy largos donde no se movía la cosa. Había autores que empezaban a enviar sus colaboraciones para empezar los procesos de dictaminación, los procesos de trabajo crítico, y otros que pedían un poco más de tiempo, otros que no terminaban, otros que se desaparecían. Y en esta trayectoria, pues como todos son digamos, trabajos voluntarios, gente que aceptó voluntariamente, pues bueno, uno tiene que ser muy paciente como coordinador. Está la otra parte, la parte institucional de garantizar los recursos. Entonces, bueno, el Colegio de San Luis se ha distinguido por tratar de mantener todo el apoyo a lo que sean este tipo de proyectos editoriales. Y afortunadamente contamos con él, y también contamos con la red columnaria, de tal manera que lo que se prefiguró desde un principio fue una coedición entre el Colegio de San Luis y la red columnaria a la cual yo pertenezco. Bueno, pertenezco a los dos, al Colegio de San Luis y a la red columnaria. Pues fue una muy feliz conjunción, porque desde hace unos años he comenzado a coordinar una colección editorial aquí en el Colegio de San Luis que se llama Historia de la América Hispánica Septentrional. El primer tomo salió con un estudio magnífico, quizá el mejor estudio que se ha hecho sobre minería, que se llama La golosina del oro, del doctor Sergio Tonatiu Serrano Hernández, que es la historia de la producción de metales preciosos en Cerro de San Pedro. Tenemos ya proyectados y en proceso varios títulos, lentamente, porque
pues conseguir los recursos, pues el colegio pone una parte, yo busco otra, se buscan alianzas, y estamos pasando y padeciendo esta cuestión de ver de dónde sacamos para que nuestras investigaciones sigan saliendo como libros, aunque es muy bueno que salgan en PDFs y salgan en versiones electrónicas y que circulen masivamente, pues yo como soy del antiguo régimen, pues soy muy fetichista y me gusta mucho ver mi libro. Entonces, pues bueno, nos hemos esforzado por mantener el libro como uno de los inventos más extraordinarios que ha tenido la humanidad, y pues nos gusta ver nuestras cosas en el libro. Entonces, en esta situación, el proyecto avanzó, fue muy interesante, tuvimos colaboraciones de dictaminadores, hubo mucha gente involucrada, y esto evidentemente reitera esta visión de que todos estos libros, incluso hasta los de autor individual, son obras colectivas. Necesitamos un montón de ayuda, necesitamos mucho apoyo, y en estas obras colectivas, pues la cosa se hace más complicada, porque pues si no son producto de un seminario permanente donde podamos ir puliendo las ideas, definiendo los criterios editoriales, pues se pueden complicar. Primera, porque por más convenciones editoriales que le pedíamos a los autores, bueno, hay muchos autores que no las siguen, no en demérito de su trabajo, sino en carga para los coordinadores. Entonces, llegó un momento en que ya teníamos prácticamente todas las colaboraciones dictaminadas, pero ahora teníamos que hacer un trabajo muy profundo, un trabajo editorial muy profundo, por varias razones. Al no ser producto de un seminario de investigación, pues no se pudo discutir bien a bien, pues no la unificación de los criterios, pero sí cuando menos plantear una línea que pudiera hacer discutir las distintas visiones que tenemos sobre ese periodo histórico. Pongo un ejemplo. Yo había propuesto el título de Africanos y Afrodescendientes en la América Hispánica Septentrional. Yo no soy partidario de la visión colonialista, yo no lo soy. Para mí, en estricto sentido, esto no fue una colonia, y en estricto sentido, pues tampoco fueron reinos como nos los imaginamos. Jurídicamente fueron reinos alternos. Digamos, la colonialidad no acabo yo de aceptarla, porque hay muchos otros procesos que, digamos, implican cosas que no embonan en el modelo de lo que sería estrictamente una colonia. Entonces había muchos autores que utilizaban el México colonial, la colonia, otros utilizaban el virreinato, yo utilizaba América Hispánica Septentrional, otros utilizaban Nueva España, y no es que sea niño este detalle, sino que cada manera de asumir o acercarnos a esa territorialidad, pues inmediatamente nos muestra una visión y un posicionamiento del autor frente a esa territorialidad y frente a esos procesos históricos. Era muy difícil, ya hechos los trabajos, pues pedirle a los autores, oye, explica por qué colonia, explica por qué virreinato. Entonces era muy complicado. Así que en un esfuerzo de mostrar la diversidad y mostrar ese problema, pues dejamos todo así. Y nos volvimos a la introducción, nos volcamos a la introducción como un capítulo más del libro, donde además de hacer un estado de la cuestión muy bien hecho y muy profundo, y eso se debe también mucho a Rafael Castañeda, yo metía la visión, digamos, de la monarquía hispánica, porque al ser una coedición entre Red Columnaria y Colsan, nuestro objetivo es que los procesos regionales que se muestran en esos estudios puedan ser entendidos desde su plenitud jurídica, es decir, desde su plenitud política, que es la pertenencia de esos territorios a una entidad política mucho mayor, históricamente construida y con distintas etapas, denominada monarquía hispánica, que es a lo que nos dedicamos en Red Columnaria. Entonces fue muy interesante, porque ahí uno se podía dar cuenta como coordinador la persistencia de ciertos debates, la persistencia de ciertas concepciones, el intento por dialogar nuevas maneras de entender ese pasado, y sobre todo el enorme debate que hay sobre cómo abordar desde nuestro siglo XXI ese asunto de la población esclavizada en aquellas épocas. Están vigentes todas estas discusiones sobre cómo referirnos a los esclavos negros de aquella época, personas esclavizadas, o no decirles esclavos, etc. Todas estas discusiones que han sido muy fértiles, incluso desde mi punto de vista, para reflexionar más sobre los derechos humanos en la actualidad que sobre la situación de aquellas personas en aquellas épocas, también saltaron.
incluso el hablar de la tercera raíz, pues ya es casi una herejía en este tipo de estudios, pues porque en muchos espacios, pues los negros africanos fueron la segunda raíz, y en muchos aspectos los españoles fueron la tercera realmente. Y la riqueza también de esto implicaba, pues, comenzar a mostrar zonas que no habían sido tocadas en el tema. Entonces, en función de todo este proceso y de todo este problema y de toda esta cuestión, como editores nos vimos en una verdadera ruta muy tortuosa para tratar de amarrar los últimos hilos y darle la forma completa al libro. Creo que lo logramos en la introducción porque ahí está muy bien planteado el estado de la cuestión, es decir, dónde va, en qué va el asunto del estudio. Es increíble porque estamos en el siglo XXI. Independientemente de que desde Aguirre Beltrán hayan comenzado a centrarse ya los focos sobre esta población y la necesidad de estudiarla, claro que en la segunda mitad del siglo XX han existido estudios magníficos que han puesto la luz sobre el tema. Y aquí tenemos a la doctora Velázquez, que es, digamos, de las responsables de haber aportado todo eso y de seguir aportando. Está Luz María Martínez Montiel, en fin, muchas personas importantísimas en la segunda mitad del siglo XX. Y ahora nuevas generaciones que están empujando a hacer estudios regionales y que son herederas y continuadoras de estos debates. Es muy interesante ver cómo jóvenes historiadores están abordando el tema. Por lo tanto, el capítulo introductorio es muy recomendable, no porque lo hayamos escrito Rafael y yo, sino porque de verdad es un ejercicio de revisión histórica muy intenso, muy profundo, para saber en dónde estamos, para saber en qué va el tema y sobre todo para presentar el esfuerzo que hemos hecho. Claro que estas cosas no las cuento en la introducción, ¿no? Porque son detalles que me gusta contar cuando pues invitan a hablar de la presentación del libro y que, bueno, pues para que entiendan el trabajo que costó el parto de este libro. Y el último punto es que me gustaría compartir con ustedes, pues fue ya el proceso de edición. Este es el número 2 de la colección de América Hispánica Septentrional, una colección que espero dure muchos años y que aporte muchísimas cosas a la discusión. Y siempre pues me ha gustado que sea muy artística. El primer tomo, bueno, trajo una pintura bellísima del Museo del Prado, y en este, pues mi intención es que todas las portadas de esa colección pues tengan, digamos, un atractivo, pero no un atractivo meramente estético vacío, sino una entrada visual a la obra. Y en este caso tuvimos la enorme fortuna de que Mayra Cristina Córdoba nos sirvió de enlace con la familia de Francisco Toledo. Curiosamente tenía yo ya seleccionada ese grabado de Toledo para la portada y se murió el maestro. Y entonces estábamos, que no nos calentaba ni el sol, hasta que Rafael me dijo, oye, creo que Mayra Córdoba conoce a la familia, y gracias a eso logramos rescatar el permiso para contar con esta bellísima portada. Bueno, dirán qué parcial, porque lo coordinó, pues sí, pero me gusta mucho el libro, me parece un libro muy bonito, y me parece que está muy bien hecho. Retomo las críticas, digamos, la observación que hace la doctora Pineda. Efectivamente, nos faltó mucho material cartográfico, nos faltó mapear muchas cosas, pero creo que están puestas ahí ya el asunto. De hecho, déjenme decirles que debe haber autores muy enojados conmigo porque en algún momento pues ya no pude meter el color, porque el dinero se iba disminuyendo. Yo tenía el dinero y el recurso para hacer esta publicación. El problema es que de repente cambió el sexenio y vino la pandemia y casi se nos cae todo el proyecto, cosa que me hubiera costado, pues no sé, la quema en la Plaza Mayor por parte de los autores, porque ya habían esperado muchísimo como para salir con una tontería así. Esa es la razón por la cual, en el contexto mismo de las restricciones presupuestales, el colegio decidió publicar únicamente 100 ejemplares en papel. Ahorita estoy en la presión y en la búsqueda de que se haga una edición más grande en forma y que empiece a circular. Lo importante es que, bueno, está circulando en PDF, se está circulando en versiones electrónicas, y lo importante es que se lea, lo importante es que se discuta, y lo importante también es que se presente, cosa que yo agradezco muchísimo a la doctora Velázquez y a la doctora Pineda, este gesto de presentarlo, y a Lina, de tomarlo en cuenta, sobre todo en un foro tan importante que tiene que ver con África y la migración y la diáspora africana. Yo los invito a que lo lean. Coincido con la doctora Pineda, se abre una caja de Pandora. Hay montones de temas muy provocadores. Yo mismo también metí muchas cosas muy provocativas, cosas que incluso discutimos en la red columnaria desde la visión de los historiadores europeos.
Y creo que es momento, pues sí, de seguir investigando, porque por acá por el norte, pues no se imaginan, la presencia africana fue importantísima, importantísima, incluso al lado de parcialidades nómadas que llegaron a convivir con negros y marrones y a configurar elementos de resistencia en contra de la expansión hispánica. Hay fenómenos interesantísimos, hasta pues negros esclavistas, hasta traficantes de piezas indígenas o negros esclavistas de indígenas. Es un fenómeno mucho más complejo, como ya lo han mostrado montones de estudios, y creo que es un buen momento para ir adelante con más de estos esfuerzos. Yo les agradezco muchísimo a la doctora Velázquez, a la doctora Pineda, habernos incluido en este punto. Le agradezco muchísimo a todos los autores que participaron con nosotros en esta aventura, que fue muy tortuosa, sensacional. Hubo por ahí 2 o 3 rupturas también de amistades, normal, eso es algo normal entre investigadores por estas cuestiones, pero los que se mantuvieron, los que se lograron mantener y confiaron en nuestra promesa de que sí íbamos a ver la luz en la imprenta, tienen ahora el producto y la recompensa. Y yo les agradezco mucho a todos ustedes y los invito a que lo busquen, a que lo lean. Hay un mecanismo de impresión bajo demanda, ya está en el sótano, está creo que en Gandhi también de impresión bajo demanda. Lo vamos a intentar, digamos, afinar, porque me parece una buena alternativa ante los bajos presupuestos, que quien quiera comprar un libro, que se pueda maquilar el libro en máximo 10 días y se tiene el libro. Esto me parece una excelente solución. Pero bueno, cerrando esto, yo les agradezco mucho y pues quedo atento a cualquier comentario que quieran compartir, y gracias a la doctora Velázquez y a la doctora Pineda. Muchas gracias, Juan Carlos. Es bien interesante oír, pues, como tú dices, un poco las anécdotas, pero los procesos de cómo se conforman estos libros, porque de veras son odiseas muy complicadas. Estoy completamente de acuerdo contigo que parir estos libros, y sobre todo los coordinados, muchas veces desacreditan que se escriban libros coordinados, y yo digo, a veces es más difícil, ¿no? Porque poner de acuerdo a varias personas y en temáticas, en tiempos, los dictámenes, o sea, sí es una gran travesía. Entonces, qué bueno que nació este libro y qué bueno que lo lograron. Yo creo que podríamos hacer otra ronda porque tenemos tiempo antes de preguntas. Coincido con los dos y yo creo que tendremos tiempo si esta pandemia nos da aire de celebrar este libro ya de manera más presencial. Pero me gustaría hacer una ronda, otra ronda de comentarios con relación a algunas preguntas. Creo que, como muy bien señaló Julieta, este libro es un parteaguas, yo diría, porque muestra la diversidad y la complejidad de experiencias de las y los africanos y afrodescendientes. También, como dice Juan Carlos, es algo que ya habíamos empezado a vislumbrar en algunos estudios cuando nos encontrábamos estas temáticas. Un Wolof heredando en la Ciudad de México a una esclavizada, o una mulata libre vendiendo esclavizados, en fin, ya lo habíamos visto, pero el libro que ustedes editaron con esta cantidad de artículos muestra esta complejidad, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un parteaguas en las investigaciones, efectivamente, y que refresca mucho una mirada de varios investigadores. Eso también me parece que al final enriquece. Entiendo lo de un seminario, pero creo que al final funcionó bien, porque vemos algunos que comienzan a hablar del tema y los vemos iniciando, ¿no? Me recuerdan algunos las primeras colecciones, los primeros artículos que se hicieron en los tiempos de Luz María, ¿no? Donde, ay, hay esclavos en Guanajuato, ay, hay esclavos en Veracruz, ¿no? Y luego, bueno, ya toda la complejidad que sigue. Yo pienso que necesitaríamos ya un libro colectivo que hablara un poco, y esto me gusta mucho que lo señaló Juan Carlos, de los conceptos y de las metodologías que se utilizan o que hemos utilizado para los conceptos, por ejemplo. O sea, ¿por qué
no seguir usando negro o tercera raíz o como los encontramos en los textos? ¿Y por qué tenemos categorías de análisis? Siempre yo comparto esta idea, es distinto utilizar las nociones de la época a utilizar categorías de análisis cuando trabajas historia, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? O sea, ¿cómo lo vemos en el libro? Vemos una cantidad de nociones y denominaciones, pero ya incluso el título del libro, Africanos y Afrodescendientes, a mí me parece que ya estamos en otro momento, ¿no? Ya estamos hablando de estas personas de otra forma. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre estos conceptos? También creo que nos falta discutir un poco las metodologías. Hay metodologías demográficas, hay metodologías de la vida cotidiana, hay metodologías de género, ¿no? Trabajos de género, económicos. O sea, ¿cómo vemos en el libro, cómo vemos esta diversidad de metodologías y de fuentes, como decía Julieta? O sea, ¿qué fuente nos falta un poco de descubrir? O sea, ya vimos que hay archivos locales, parroquiales, notariales. ¿Qué otros archivos, qué otras fuentes necesitaríamos trabajar? Me parece también que, por ejemplo, hay un tema, además del de arqueología, está el tema genético. Hay estudios ya muy interesantes, como el de María Ávila, que han descubierto cosas impresionantes. Pongo un ejemplo que me llamó mucho la atención. A partir de unos restos óseos de personas esclavizadas que se encontraron en el Hospital de los Naturales, han podido encontrar a partir del sarro de los dientes, de dónde, o sea, si estas personas habían nacido en Nueva España o de qué lugar de África provenían, ¿no? Entonces a mí me parece que esto también nos puede dar mucha luz en nuevas miradas. Y por otra parte también quizá extraño, digo, a mí me molesta mucho que los libros, que cuando uno presenta libros diga lo que les faltó, ¿no? Porque pues digo, los libros estaban pensados de una manera, no podemos decir lo que les faltó. Pero sí creo que en los estudios en general, en los estudios de las poblaciones africanas en México, faltan visiones africanistas. Digamos que nos falta entender mucho lo que estaba pasando en África, quiénes eran estas personas, de dónde venían, en nuestras interpretaciones, ¿no? Eso lo hacen mucho los estadounidenses, lo hacen mucho también algunos estudios como los europeos, y en México siempre ha sido como un poco nuestro talón. Logramos trabajar temas africanistas, ¿no? Entonces, nada más como para hacer una ronda más de comentarios, les daría la palabra primero a Julieta, después a Juan Carlos. ¿Qué opinan un poco en relación a estas temáticas? Gracias. Sí, bueno, pues muy buenos ejes de discusión, y también me considero heredera justamente de estas tradiciones historiográficas que incluyen directamente a la doctora María Elisa, y que justamente el libro hace como que ese recorrido, ¿no?, histórico de visiones, y se ve y celebro el avance que ha habido en los estudios sobre la presencia africana en México. Bueno, pues gracias, Juan Carlos, por compartirnos el detrás de cámaras o toda esa maquinaria en la que se desenvuelve la elaboración del libro, que complejiza, si ya de por sí su lectura, ahora más con saber cómo se hizo, con todos los obstáculos y vaivenes, pero igual muestra la riqueza, ¿no? Platicabas al inicio sobre estos dos perfiles académicos entre el tuyo y el de Rafael. El libro es eso. El libro son esas dos perspectivas desde una persona profesionista especializado y otro, y lo que me faltó un poco destacar en la presentación, que emergen poblaciones de origen africano en constante
conexión e intercambio con las poblaciones indígenas, incluso las relaciones entre amo y esclavo, ¿no? Que salen, yo creo que solo salen a la luz a partir de visiones no tanto especialistas, que a veces nos perdemos en la especificidad, y que un poco invisibilizan otras relaciones, ¿no? Entonces me gustaría volver a destacar esa coincido con la doctora al mencionar que hace falta una obra colectiva que justamente se centre en eso. Creo que Juan Carlos lo ve como un poco caótico al momento en que lograron hacer dialogar e interactuar los capítulos en ese sentido del uso, ¿no? O desuso de ciertas categorías, pero justamente son un reflejo, ¿no? Creo yo, de hacia dónde podríamos ir discutiendo. No necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo, sino pues justamente enriquecer más el análisis con argumentos que cada uno considere, ¿no? Y también, por supuesto, en la cuestión de las metodologías, porque ya muy bien, por ejemplo, el texto de Carmen Bernal, que habla de los acervos de música, ya desde otra visión, ya desde otra interpretación, los hallazgos y las reflexiones a las que llega son interesantísimos. A mí me gustaría más que hablar de una diversificación de fuentes de consulta, la interpretación tal vez de aquellos que se podrían identificar como clásicos o cotidianos, ¿no? O tradicionales para el estudio de esta población, nuevas interpretaciones, y justamente lo hacen algunos de los autores del libro, por eso la frescura, la renovancia, la renovación a las reflexiones a las que llega. Y pues en ese sentido, pues obviamente de seguir investigando, por ejemplo, en los testamentos. Creo que todavía le falta mucho por cuestionarlos, por interpretarlos, y pues la doctora, yo creo que María Elisa tiene más información sobre estos otros trabajos de tipo arqueológico, de tipo genético, que por supuesto, y aspirar a una multidisciplinaridad, hacer, pues hace poco se me ocurría un seminario de distintas disciplinas que lleven a complejizar más el análisis de cualquier aspecto, ¿no? De la vida de estos africanos. Y bueno, por supuesto, las visiones africanistas, igual yo creo que en Brasil o en Colombia los tienen más, se han integrado más a la discusión, pero sí faltan establecer a nivel institucional más vínculos con estos especialistas, y yo creo que por eso es un reflejo de la carencia de este tipo de visiones, que no hay, ¿no? Un contacto directo. Muchas gracias, Julieta. Le voy a dar la palabra a Juan Carlos, pero también le quería hacer una pregunta porque me gustó mucho lo de la crítica de la posición de la colonialidad, y quería que ahondaras un poco en eso, Juan Carlos. Creo que hay un montón de prejuicios y estereotipos sobre la época virreinal, que vemos repetidos en los estudios afros continuamente, sobre todo los antropólogos. Pensamos algunos, y le echamos la culpa, entre comillas, a don Gonzalo Aguirre Beltrán, porque en el libro de la población negra de México hace un análisis de la sociedad virreinal y sobre todo de la sociedad de castas, que es la que leen los antropólogos y muchos historiadores, que parten de una sociedad completamente de estamentos y diferenciada, etc. Entonces, eso, desde mi punto de vista, ha perturbado
y ha sido un impedimento para comprender estas dinámicas tan complejas que vemos justamente en los artículos de su libro. Entonces, nada más decir eso y te doy la palabra, Juan Carlos. Muchas gracias, doctora Velázquez. Yo quiero entrar al tema tan complicado que me acaba de preguntar, señalando un detalle. El título del capítulo introductorio es muy provocador. De hecho, yo lo puse porque siempre hay este problema, y lo he visto en distintas zonas de México donde he vivido, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán, cuando Álvaro Ochoa descubre toda la africanidad de la zona, pues resulta que pues medio mundo quedó pues sorprendido, porque evidentemente pues uno dice, ¿y dónde están los conciudadanos africanos, ¿no? O que tienen accesos africanos? Eso yo creo que se debe también a una reacción muy difundida entre la población de que, bueno, cada uno tiene que tener el fenotipo que le corresponde de acuerdo a sus antecedentes. Y que también se plantea que, bueno, esta teoría del mestizaje pues había sido predominantemente una cuestión de la raza cósmica entre indígenas y españoles, cosa que, bueno, por fortuna respondió a una época importante de nuestra historia, digamos, satisfizo las necesidades de significación de un momento específico, político, económico, pero por fortuna creo que ya lo estamos liberando. El capítulo introductorio se llama La interminable búsqueda de los antepasados. ¿Por qué? Porque precisamente la evidencia que tenemos es que esa enorme población africana que llegó forzada y que después sus descendientes pudieron seguir como esclavos o como personas esclavizadas, y después sus siguientes generaciones ya no, y después vinieron montones de procesos. Cuando uno ve todas las relaciones entre estos grupos, pues se da uno cuenta que no será sorprendente si yo, haciendo un examen genético, tenga más elementos de negritud que de cualquier otra zona del país. Entonces, esa era la provocación. Y eso es también entrando al tema de la colonialidad, porque es uno de los temas quizá más complicados que abordamos en la red columnaria. Desde el punto de vista del análisis político que nosotros hemos hecho, del análisis social, del análisis económico, no hay ninguna base para sustentar que esto fue una colonia desde el punto de vista de un territorio que sirvió únicamente para la exacción de recursos y no para la conformación de una nueva sociedad y un nuevo mundo. Nuestra postura ha sido, digamos, de aportar las pruebas y, digamos, los elementos de debate suficiente para tratar de cambiar la mirada sobre este periodo histórico y, sobre todo, romper con las visiones nacionalistas que nos introducen una visión muy conflictiva sobre el pasado hispánico de la sociedad mexicana. Eso, bueno, qué curioso, lo estamos viviendo en este mes, que es los 500 años de la toma de Tenochtitlan. Todos son los mexicas, todo es Tenochtitlan, en una reafirmación del centralismo histórico que nos heredó, pues ni más ni menos que Hernán Cortés. Entonces, pues denostándolo, pues lo seguimos celebrando, Hernán Cortés, y seguimos, digamos, operando en función de los hitos fundadores que el mismo conquistador planteó. Yo sé que esto es motivo de que muchos colegas y mucha gente, sobre todo mucha gente, pues nos comience a satanizar diciendo que somos pro monarquía, pro virreinales. No, yo no tengo nada que ver con eso. Y además yo no estaba, o sea, de ahí vengo, eso sí, lo tengo muy claro, de ahí vengo. ¿Qué pasó después? Pues no lo sé. Lo que sí vemos es que la dominación hispánica sobre América fue una dominación increíblemente discontinua. Tuvo fronteras interiores en territorios que nunca pudo conquistar, que nunca pudo integrar a la hispanidad y por lo tanto a la cristiandad. Hubo zonas que se mantuvieron completamente, digamos, de manera permanente en negociación con la autoridad hispánica. Hubo muchísimos recursos para revertir la dominación. Hubo muchos recursos también para que todos aquellos grupos que se integraban a esa sociedad, obviamente al principio por la hegemonía incontestable de la violencia, que claro que fue, pero también fue una hegemonía incontestable de la violencia entre hispano-indígenas. Es otra cosa. Y posteriormente, a partir de toda la expansión hispánica que implicó, sobre todo, un enorme esfuerzo de los españoles y sus aliados para ir a asentarse en distintas poblaciones, pacificarlas, integrarlas al ámbito político de la monarquía hispánica y
ya integradas, hacer que todos los mecanismos jurídicos y económicos desde la postura hegemónica de los reinos ibéricos tuviera, digamos, un espacio de realización claro en la zona, pues en el fondo eso no nos da una colonia. De hecho, me da mucho gusto que el primer tomo de esta colección que les digo sea el de la producción de metales preciosos en San Luis Potosí. Les digo esto no por salirme del tema ni por huir de la respuesta, sino por poner otro ejemplo, Nadie, hasta este estudio que hizo Sergio Tonatiuh Arroyo Hernández, se preguntaba cuál había sido el papel de las minas de San Luis Potosí, que estaban en Cerro de San Pedro, donde está el Cerro Potosí de la Nueva España, cuál había sido el papel en la producción de metales preciosos y en la conformación de esta primera frontera septentrional de la Nueva España en el siglo XVI. Y la visión ahora es completamente diferente y es sorprendente. Resulta que San Luis Potosí, el Potosí novohispano, se convirtió en la principal mina de oro de la monarquía hispánica en la América septentrional. Es decir, el número 1 productor de oro de la América septentrional fue aquí, el Cerro de San Pedro. Y fue muy importante esa parte en el siglo XVII que no se conocía. ¿Por qué no se conocía? Les pongo la razón. Porque una historiografía muy conservadora que viene desde finales del siglo XIX y se prolongó prácticamente hasta el año 2000 y que tendió un puente entre Primo Feliciano Velázquez, un gran historiógrafo que nos dejó obra increíble con grandes documentos, compilaciones documentales, y un cura muy conservador que monopolizó las visiones de la historia en San Luis Potosí, le daban el crédito a los franciscanos y a la religión católica de haber garantizado que España pudiera dominar esta zona, que no habían sido las minas, porque las minas para 1620-22 pues ya se habían acabado, de 1592 a 1622. Bueno, esa es una verdad historiográfica construida, que tuvo un gran peso y predominó a lo largo de casi medio siglo o más de medio siglo, y que daba por hecho que esta zona se consolidó gracias a la labor misionera de los franciscanos y no a la minería. Eso es completamente falso. La otra es estas visiones de metal precioso que sale por exacción a las colonias y todo lo que saquearon, ¿verdad? Pues no, es un estado y como tal pues cobra pues el 20% de impuestos de metales preciosos. El otro 80% se queda aquí y ese 80% constituyó, con parte de aquel 20% que le correspondía al monarca, el recurso que la monarquía necesitó para consolidar la dominación de los nuevos territorios. Por lo tanto, desde Nueva España se financiaba el situado de Filipinas con el Quinto Real. Desde España, desde México se financiaban otro tipo de empresas importantes para hacer funcionar el Estado español. Y el otro 80% pues era de los mineros, era de los aviadores de las minas y empezó a circular. De tal manera que, como vemos, pues no es una figura netamente de colonialidad ni de colonia como tal. Tendríamos que partir de un concepto claro de lo que era una colonia. Yo creo que hay demasiado peso del siglo XIX y hay demasiado peso de la visión nacionalista de la historia, sobre todo en épocas que construyeron un enorme rechazo a ese pasado hispánico. Lo satanizaron, lo etiquetaron y se planteó precisamente esta visión metahistórica de un México prehispánico que pasa a una especie como de edad de esclavitud, de edad media, que es eso de virreinato, colonia, y después se libera a ese pueblo. Pues eso no existe, eso no es real, no corresponde a los procesos que encontramos. Y ya si nos vamos a la regionalización, pues ¿qué les cuento? Pues imaginen lo que encontramos, por ejemplo, en dinámicas demográficas. Hoy en día estoy con otro compañero haciendo un pequeño trabajo sobre la conformación sociodemográfica del Cerro de San Pedro. No, nadie la ha tocado y está ahí las fuentes. ¿Y por qué me interesa eso? Bueno, porque en el discurso de muchas personas dicen que están ahí desde siglos, pobladores de la zona que están ahí desde siglos. Bueno, pues esas son fantasías. Cuando uno ve la conformación sociodemográfica de San Pedro, todo es migración, todos son movimientos migratorios entre reales mineros, y hay gente de toda. Hay indígenas, hay africanos, hay afrodescendientes, hay esclavos, hay libres, todos interactuando en contextos de conflicto, en pleitos, en pendencias, en juegos, en pleitos por tierras, en pleitos contra el amo, en homicidios, y ahí se les ve juntos, y también una gran capacidad de lo que se llamaría la agencia de estas personas africanas y afrodescendientes, pues para moverse con gran facilidad en este ámbito supuestamente de colonialidad y de marginación.
Eso no quita que estemos ante una sociedad estamental, ante una sociedad muy diferenciada, que intenta tener cierta estabilidad en cuanto a sus componentes sociales, pero esa estabilidad no existe en la realidad. No existe. Las vías del mestizaje, las vías de la relación, incluso de las relaciones hombres-mujeres, españoles con negras esclavas que son utilizadas como objetos sexuales, esclavas que utilizan como dirían ahora en algún concepto medio feo, que se llama capital erótico, para lograr condiciones mejores con respecto al amo y con respecto a la esposa del amo. Sí, hay demasiados mecanismos que conformaron esta realidad y que seguramente hacen que todos nosotros tengamos antepasados negros o antepasados africanos o algún antepasado mulato, todos. Por eso le pusimos al capítulo introductorio la interminable búsqueda de los antepasados, porque sería sorprendente lo que vamos a encontrar si nos empezamos a ir para atrás. Y para no abundar mucho en el asunto, solamente dos cuestiones que dijo la doctora Velázquez que me parecen fundamentales. África. Eso es algo que a nosotros nos ha servido mucho en la red columnaria. Acudir mucho a lo que estaba pasando en África, a las dinámicas de esclavización que se daban en la costa oeste del continente africano, lo que eran los asientos portugueses, las factorías, y la vida y los conflictos entre los distintos señoríos africanos. Es una realidad que no se conoce y que está ligada directamente al flujo de esa población hacia América. Yo creo que es fundamental. De hecho, ahí hay una queja interesante del poco uso que se hace de Newbe, que es este autor africano, que es un africano que ve el asunto de los esclavos y del tráfico de esclavos a América desde el África, incluso desglosando ciertos códigos sutiles que se siguieron manifestando en América, como por ejemplo la presencia de reinas africanas, que muchas veces, ¿y por qué los negros de una cofradía designan a una de sus cofradas como reina de los habitantes? Son cosas que nos falta investigar más, pero que tienen que ver directamente con África y de ir profundizando más en la cuestión de África. Y la cuestión de las fuentes, sí, ahí tenemos un universo de fuentes importante. El libro que se está presentando tiene también una peculiaridad, y esa fue una decisión que tomamos. Todas las bibliografías de cada capítulo se conjuntaron en una gran bibliografía general al final. Quien quiera volver, un estudiante que esté dispuesto a meterse y a especializarse en el estudio de africanos y afrodescendientes, ahí tiene ya prácticamente un fichero enorme que le va a llevar años comerse, porque son estudios magníficos, la mayoría de ellos, son estudios magníficos, una producción abundantísima, y esta conjunción bibliográfica, como la otra de afromexicanos que sacó el Fondo de Cultura Económica, permitirían a una persona ir adelante de manera sistemática y poder reconstruir cuál ha sido el desarrollo de los estudios sobre el tema, sus variantes, las distintas discusiones de categorías, de conceptos, en qué contexto surgen. Por eso hay un escenario increíblemente prometedor, porque, bueno, yo aquí tengo en mi biblioteca montones de esos libros, incluidos, varios de la doctora Velázquez, que finalmente es de donde yo me nutro, de donde se nutre mi asombro, de donde se nutre mi curiosidad, y entonces me quedo asombrado. Digo, en realidad, entre más estudio a esta población, pues me doy cuenta que no entendía nada de esta población, y que la población mexicana actual, pues tampoco, o menos que yo, porque no se dedica a eso y sintetiza mucho sus categorías en su relación con el pasado. Entonces, sobre las fuentes, sí, me parece que la cuestión genética, así como en historia ambiental, la paleoetnobotánica nos está dando excelentes resultados, en la cuestión del estudio de africanos y afrodescendientes, y sobre todo en la cuestión de los mestizajes, pues yo sí me metería más en esto que dijo la doctora Velázquez, los perfiles genéticos. Es unos experimentos interesantísimos. Y ya las otras fuentes, sí, creo que pues prácticamente hay muchas que están, digamos, que sabemos dónde están, pero les pongo un último ejemplo. Si ustedes intentan abordar el tema desde el altiplano central mexicano, yo aquí desde San Luis Potosí, por ejemplo, que me tengo que ir a veces 150 kilómetros o 200 kilómetros al norte para intentar entrar a un archivo parroquial o a un archivo de alguna presidencia municipal donde se conservan
documentos que pertenecían a viejas alcaldías, pues uno se lleva enormes sorpresas, enormes sorpresas. Ahora estamos trabajando 2 archivos, el archivo de Guadalcázar, que era el archivo más septentrional del Obispado de Michoacán. Está muy al norte y administraba el sur de Tamaulipas, para que se den cuenta del tamaño, de las dimensiones, de las territorialidades que abordamos. Entonces, cuando uno va a esos archivos y finalmente, porque tampoco crean que van a llegar, ahí está el archivo parroquial que abre de 9 a 13 a los investigadores, ¿verdad? A veces uno llega y tiene que estar 3 días durmiendo en el pueblo hasta encontrar al cura, convencer al sacristán que no es uno un saqueador, que no es uno un comunista, en fin, miles de cosas. Y cuando finalmente uno entra a esos archivos, se lleva unas sorpresas. El de Guadalcázar es uno de los archivos más parroquiales, más grandes y mejor conservados que yo me he encontrado. El archivo de Armadillo, que fue un pueblo de indígenas otomís y que fue muy importante, igual tiene un archivo parroquial espectacular. Y con meros sondeos, uno se da cuenta que ahí están los africanos, ahí están los afrodescendientes. Entonces, cuando uno va a rascar esos archivos, que son empresas bastante pues, difíciles para los historiadores, no nada más los de acá, de todo el mundo, pues se encuentran unas sorpresas extraordinarias. Entonces, mientras no se haga ese trabajo hormiga, mientras no se multipliquen los colegas, los compañeros, los nuevos doctores, y que colaboren con los ya veteranos para seguir avanzando en este asunto, y nos lancemos como debe ser en una historia pedestre, de ir tras los archivos, de ir a analizar los espacios, de encontrar los sitios que mencionan las fuentes, de tratar de ver dónde estaban las rancherías donde se menciona que había negros con indios viviendo, en fin, todo esto, pues no tendremos un panorama completo. Lo que sí creo es que yo lo que propondría sería ir peinando regiones para hacer estudios microhistóricos sobre la población africana y afrodescendiente que nos pueda dar más luz. Hay regiones que no entendemos mucho. El Nuevo Reino de León está esperando estudios muy profundos. Hacia el sur del Nuevo Reino de León hay fenómenos increíbles que ahora está estudiando el maestro Jocat Rodríguez. Hay muchísimos espacios que uno se va a quedar sorprendido, y si logramos tener documentación, obviamente de Archivo General de Nación, de Archivo General de Indias, pero donde está la clave, desde mi punto de vista, es en los parroquiales, en los municipales, o lo que eran los archivos de alcaldía. Ahí las sorpresas van a ser mayúsculas en términos de población. Entonces, tenemos que avanzar en eso para lograr un replanteamiento sólido y claro, bajo este criterio, pues repito, yo le auguro un enorme e intenso futuro a estas discusiones y a este tema. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, bueno, todo lo que han dicho es muy interesante, es muy importante. Creo que la discusión esta sobre el periodo colonial y el 19 se explica y se resume mucho también en las perspectivas que tienen Tomás Pérez Bejo y Federico Navarrete, por ejemplo, ¿no? Y que se han puesto muy en boga. Bueno, pues yo creo que vamos cerrando. Creo que este libro tiene muchas virtudes, como ya lo hemos señalado a lo largo de esta presentación, entre ellas mostrar la agencia de la que hablaban tanto Julieta como Juan Carlos de las y los africanos y afrodescendientes. Y algo que también quiero destacar de la obra después de leerla, es también esta parte del comercio interno, de la vida interna de los afrodescendientes, fuera de la relación con España. Eso también es muy importante en la obra, ¿no? Siempre pensamos que los esclavizados vienen, ¿no? Vienen de África, y nunca habíamos, o poco habíamos trabajado las rutas internas, ¿no? De la compra y venta de personas esclavizadas, que varios artículos tocan y que me parecen muy importantes. Entonces, pues agradecer muchísimo a los dos, a Juan Carlos y a Julieta, sus aportaciones. Ha sido un gusto para nosotros la presentación de este libro. Ojalá y luego después, próximamente podamos hacerlo también en vivo. Coincido con Julieta, es un libro obligado. De hecho, yo en mi seminario ya lo tengo como obligado, porque refresca la mirada y da nuevas perspectivas y rutas de interpretación.
y con trabajo histórico serio, también eso hay que decirlo, serio y digno y bien fundamentado, ¿no? Entonces, pues los felicito a Juan Carlos y a Rafael. A Rafael lo conozco pues desde chiquito, no había tenido el gusto de conocer a Juan Carlos, pero pues me da mucho gusto que este libro haya salido. Lo celebro mucho y les agradezco que hayan estado. Seguramente verán muchos de los que siguen el coloquio de Africanías y los que están al pendiente de las actividades que hacemos en este coloquio. Entonces, sin más, muchas gracias y espero que podamos tener esta presentación próximamente en vivo. Gracias a los dos y gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia por abrirnos este espacio. Muchas gracias y felicidades a los coordinadores y autores. Y a la doctora María Elisa por seguir en la organización de este coloquio Africanías que tanto ha dado a los estudios afromexicanos. Gracias. Y gracias a Gabriela Iturralde, perdón, que ha organizado este coloquio y ha dado todo el seguimiento académico. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos pronto, gracias. Gobierno de México.